por lo que llamamos la policía fluvial. Es una policía portuaria, no es de un río realmente, pero se llama así. Es una policía municipal. Hay una diferencia aquí con el caso colombiano y en comparación con los Países Bajos. Tenemos una policía nacional, la policía municipal, y entonces esto es influencia del Ministerio de Justicia y también del Ministerio de Asuntos Interiores. El alcalde es el director y el director es nombrado por la reina. Entonces, si no, si hace algo que no le gusta, entonces la reina lo puede sacar, pero de todas maneras tiene que sentir que cumple con su deber. El control de tierra, si hacemos que el puerto sea más seguro en el inicio del proceso logístico, entonces nuestras actividades pueden ser menores. Entonces, hemos hecho seguimientos aquí vemos que hay un tratado entre los Países Bajos y Colombia para el control delictivo. Intercambiamos entonces información y experiencia. Los funcionarios colombianos han visitado los Países Bajos para recibir entrenamiento y hay un gran eslabón para el intercambio de información. Si algo es importante para los Países Bajos es informado aquí y entonces se puede hacer seguimiento. Tenemos un vasto programa, yo creo que están familiarizados con este programa que ha incorporado los Estados Unidos con la industria privada aquí. Estamos mirando también estos vastos programas para ver si podemos tener unos estándares mundiales y ver si se pueden aplicar aquí, porque entonces si se funcionan aquí, ¿por qué no van a funcionar en Europa? Entonces, hemos tenido discusiones con el Departamento de Comercio en los Estados Unidos. Vemos entonces la cadena logística desde Colombia hasta los Estados Unidos y de Colombia a los Países Bajos y podemos compararla y ver que la funcionalidad de la cadena va a ser la misma. La organización entonces dependerá de la cultura, de la localización geográfica y de la situación política, pero la funcionalidad será la misma y a partir de allí podemos desarrollar entonces un estándar global. Bueno, todo esto son responsabilidades públicas, esto que vemos aquí. Y si se ejecutan correctamente, entonces estas tareas públicas, entonces van a trabajar entonces conjuntamente con las obligaciones privadas, con nosotros como personas, como individuos, somos corruptos. Si somos corruptos, ¿cómo podemos esperar que la policía no lo sea? Entonces es una responsabilidad común. Bueno, hablemos de la seguridad. Es una responsabilidad privada. Está centrada en la organización interna y las actividades de las empresas como mismas. Nosotros como empresarios somos responsables de nuestra propia seguridad y tenemos que estar conscientes de ello. Esto es del dominio privado, es de nuestra competencia y es controlado por medio del manejo del riesgo. Espero entonces que aquí en Colombia por lo menos estén haciendo ya esto con un enfoque estructurado o a lo mejor no. Pero en todo caso tiene que ver con el manejo del riesgo. Luego tenemos la seguridad industrial. Hay muchas definiciones de lo que es la seguridad industrial, pero el problema es que decimos seguridad en términos generales y eso significa, pero no sabemos qué significa. Sabemos cuando nos ocurre algo, pero ¿cómo lo manejamos? Por ejemplo, tenemos seguridad química de los productos también, seguridad ambiental. La seguridad ambiental no es nada más sino la ya de lo que deberíamos haber hecho de antemano al inicio del proceso. Entonces, la falta de seguridad es algo que sí puedo definir que va a afectar al ambiente y a la humanidad. Y es una parte estructural de este concepto. La seguridad financiera. Nosotros no queremos que las compañías de nuestra área estén siendo asaltadas todos los meses en términos financieros. Tiene que haber una dinámica en la solvencia que nos dé un indicativo de que, por ejemplo, que no pueden manejar por la seguridad industrial, porque si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a poder invertir en seguridad? Entonces, esta es una parte muy importante. La última parte es la mano de obra. Ellos tienen la mentalidad, la capacidad de hacerlo funcionar. Si no tenemos entonces la mano de obra adecuada, vamos a tener un problema en nuestras áreas. ¿Cuáles son entonces las condiciones de la mano de obra? Tiene que haber estabilidad, debemos tener calidad, integridad, disponibilidad, diversidad y no debe costar demasiado, obviamente. Y entonces
porque si no se nos sale de nuestros límites de control. Bueno, el gobierno en sí mismo, fundamentalmente, son los organismos que hacen cumplir la ley y están siempre detrás del mundo real, porque apenas, porque una ley se hace porque algo ha ocurrido que ha hecho que se haga. Entonces las leyes son rígidas y pasadas de moda o están retrasadas porque las cosas cambian más rápidamente de lo que se pueden hacer las leyes. Entonces, bueno, permítanme retomar el hilo. Tenemos que examinar la función del gobierno. El gobierno debe diseñar en cooperación con las industrias privadas un marco de trabajo para su política. No podemos dejarle todo en su propia responsabilidad. Entonces, si tenemos un marco de trabajo para la política, nosotros como empresarios privados tenemos libertad solamente de quejarnos cuando algo funciona mal. Y si hemos estipulado esto en el marco de trabajo, entonces podremos reclamar. Bueno, tenemos que tomar parte en las discusiones internacionales. En los Países Bajos, nuestro gobierno está en el nivel más alto y no está tan enterado como la autoridad municipal. Entonces, en capas inferiores del gobierno tenemos que empezar a educar al gobierno nacional. Esa es una cosa bastante graciosa, pero así es. Y luego tenemos que promover activamente el marco de trabajo de la política por medio de un cambio logístico total. Si no funciona esto, entonces nadie se va a ver beneficiado. Luego tenemos otra función del gobierno, que es dar respaldo, facilitar, dar inicio e innovar. Las últimas dos condiciones muestran que la industria privada no tiene a veces mucho dinero para invertir en cosas que no son una necesidad inmediata o no le proporcionan una recompensa inmediata. Entonces solamente el gobierno puede empezar con procesos a largo plazo con el dinero inicial para ello. Y entonces pueden crear las condiciones por medio de las cuales haya un retorno de la inversión. Y esto entonces será posible lograrlo. Bueno, ¿qué hemos hecho en los Países Bajos? En los Países Bajos hemos creado una plataforma de control regional, primero en el nivel nacional y luego en el nivel regional. En el nivel regional tenemos el control delictivo de la plataforma regional de Rotterdam. Está compuesto por el sector privado y público. Es una entidad mixta, es simplemente por la integridad de los y el interés de los miembros, porque desean trabajar en este sentido. Hace más o menos 4 años se llevó a cabo un estudio en la Universidad de Erasmus que expone la vulnerabilidad de la región de Rotterdam. Como resultado de este estudio, bueno, primero que todo vamos a decir cuáles son las funciones de esta plataforma y luego sí vamos a ver los resultados del estudio. La función de esta plataforma de control o el plan de negocios es mejorar la conciencia de los programas de las entidades privadas y de los institutos educativos. Entonces hay que estar enterados de los riesgos de criminalidad, de los riesgos de seguridad. El riesgo en sí mismo es tan grande como el riesgo de no tener las materias primas, por ejemplo, en el momento adecuado en el proceso de producción. Entonces simplemente puede echar a perder toda nuestra compañía. El gobierno, tenemos que educar al gobierno, hacerlos conscientes de lo que está sucediendo y afectarlos, influenciarlos para crear un ambiente legislativo en el que podamos crecer en el futuro. Tenemos que tener en cuenta que por lo general son rígidos, hay que tener estipulaciones de que en el nivel regional se puede trabajar y pueden cambiarse en forma sencilla, obviamente dentro de ciertos consensos. Y
tenemos que asegurarnos de que las compañías de seguros estén conscientes de que hay menores riesgos, las primas que tenemos que pagar serán menores. Lo mismo se aplica a la banca y a los inversionistas. Si permitimos que haya una nueva compañía en nuestra área y sabemos de antemano que hay menos riesgos, entonces estarán facultados, y eso es lo que estamos discutiendo en los Países Bajos. Entonces habrá una tasa de inversión menor. Entonces, la plataforma de control regional de Rotterdam está trabajando junto con la industria en las políticas y herramientas. Desarrollan un sistema de manejo de políticas de seguridad. En eso estamos trabajando en este momento en los Países Bajos. Proporciona información y asistencia como centro de conocimiento anexo a HealthSec. Inicia la provisión de fondos para la marca de calidad de seguridad, que es un estándar, y determinan las prioridades y los incentivos y los pone en su verdadero lugar. Entonces, para poder lograr esto, hemos instalado un grupo de proyectos del puerto de Rotterdam y del área industrial, que es una cooperación. Bueno, aquí tenemos entonces los miembros que están involucrados en el proceso logístico directo de nuestro puerto. Detroit, por ejemplo, es comparable con la organización ANDI aquí, que representa las compañías, las actividades industriales de nuestra área. Nuestras actividades. Bueno, el 12 de diciembre del año 2000, sí, fue el año pasado, entonces teníamos el Security Main Port Rotterdam, que es una cadena logística confiable. He traído conmigo varios resúmenes ejecutivos, está en inglés. Realmente se trata de un libro que va en forma lógica y nos muestra el proceso logístico agrupado por ramas. Entonces cada rama tiene un programa diferente con riesgos diferentes. Está en holandés, pero posteriormente lo vamos a poner en inglés en la página, en la red de internet. La funcionalidad nos permite ver los diferentes pasos y veremos como consecuencia lógica las herramientas. Y nos muestra este documento cómo manejar los riesgos, pero todavía no nos dice cómo vencerlos. Bueno, entonces en los Países Bajos tenemos talleres que nos informan sobre la guía de seguridad y que en el futuro nos van o que nos muestran el futuro desarrollo de las políticas de seguridad y de su plan de manejo. Voy a mostrarles posteriormente dos diapositivas sobre estas actividades, pero estas son las tres actividades fundamentales que son el foco de atención en los Países Bajos. El ministro de Justicia tiene industrias de integridad de proyectos. De esta forma, entonces, tenemos personas. Podemos, por ejemplo, seleccionar personas y también compañías. El proyecto piloto se está terminando en este momento. Hay 11 compañías que son miembros y luego habrá un sistema de selección por el cual podremos definir si nuestra compañía es segura o no. Entonces, si es segura, podemos entonces participar en este programa. El formulario de entrada digital para el proyecto contra robos y delitos. Entonces, hay una herramienta que nos permite, por ejemplo, ver, por ejemplo, si tenemos un menor umbral, no vamos a prometer maravillas, pero nos vamos a dar una idea sobre la mentalidad de nuestra fuerza de trabajo, sobre la seguridad, la integridad de las personas que trabajan en nuestra área. Entonces, esto es como un barómetro que nos indica la mentalidad imperante en la región. Entonces, el plan de la política de seguridad corporativa. Tenemos la valoración. Antes de la valoración hay
otro paso necesario. Debemos estar enterados de nuestros propios procesos corporativos. Debemos mostrarlo en forma estructurada. Si no lo hemos hecho, entonces es imposible detectar dónde tenemos vulnerabilidades. Si lo hemos hecho y si está bien estructurado de acuerdo con las normas ISO, entonces podemos empezar con el paso 1, que es los riesgos delictivos, la valoración de los riesgos delictivos. Luego tenemos la valoración de los procesos vulnerables y de los departamentos y o actividades. Luego entonces vemos lo que se ha evaluado en las partes 1 y 2, es decir, el análisis y la evaluación. El siguiente paso entonces es escribir una política. Si hemos determinado nuestra vulnerabilidad, entonces podemos impedir la vulnerabilidad, podemos reducirla con nuestras acciones. Y haciendo esto, siguiendo los primeros 5 pasos, podemos saber el efecto de la criminalidad en nuestros procesos logísticos, fundamentalmente en los procesos iniciales o fundamentales. Entonces, la prevención o la reducción o la transferencia, podemos transferir el riesgo, por ejemplo, dejemos que otra persona asuma el riesgo y que se las entienda con este riesgo, a lo mejor está mejor equipado que nosotros para asumir este riesgo, entonces podremos estar más seguros. Hay varias formas de controlar nuestros riesgos. Por ejemplo, en una compañía minorista en los Países Bajos, hay personas aquí que los conocen. Ellos tienen una política estadística. Ellos saben que por estadísticas cuánto se ha robado. Y, por ejemplo, ya lo han sabido durante un par de años. Entonces, si no se desvían de lo que han tenido, no hacen nada nuevo. Pero si las cosas empeoran, entonces van a enfrentar acciones. Entonces, han aceptado un cierto riesgo en su proceso total. Y luego tenemos como último paso la configuración de un plan de seguridad, la ejecución, la implementación del plan dentro de la organización y la evaluación periódica. El año entrante vamos a iniciar un centro de conocimiento en HealthTech. Queremos allí estar enterados de lo que es la competencia y qué hacen las organizaciones delictivas. ¿Cuáles son las herramientas o las ideas que se están desarrollando para entendernos con este problema? ¿Cómo intercambiamos información? Si tenemos una forma estructurada de almacenar y de manejar nuestro conocimiento, entonces estaremos mejor equipados para comunicarnos con las industrias que están involucradas y con los organismos gubernamentales. También tenemos que tener en este centro de conocimiento, tenemos que tener una conciencia general. El centro de conocimiento también es, pienso yo, estará equipado o debido a su comunicación y a su enlace en red, tiene que desarrollar estándares y parámetros de calidad. Por ejemplo, examinar de nuevo el programa. Entonces, tenemos que tener sistemas de auditoría que sean aceptables para todos los actores involucrados, los banqueros, las compañías de seguros y el gobierno. Entonces, de allí podremos obtener incentivos para nuestro trabajo. Y también debemos luchar por una marca de calidad, una imagen de calidad y obviamente el reconocimiento y los incentivos. Si hemos hecho lo primero, entonces sí podríamos hablar de incentivos. Solamente podemos tener incentivos si somos reconocidos mundialmente por los principales jugadores involucrados en este juego. Bueno, pero ¿qué se ha hecho en materia de seguridad portuaria y la marca de calidad? Por ejemplo, el programa de los Estados Unidos nos da unos procedimientos bastante simplificados para el cliente, es decir, uno no está acosado como podría ser en otra situación. Entonces se ahorra tiempo, tiempo es dinero. No hay daños, no hay robos y la cantidad sigue estando allí cuando llegan los clientes. Luego tenemos una prima por reducción de la criminalidad. Entonces, por ejemplo, esto implica menos riesgos, es una prima menor. Por ejemplo, si ya tenemos otros sistemas que nos dan incentivos comparables, tenemos un sistema en los Países Bajos que está creciendo, que se llama Dream Awards. Si nosotros como propietarios de un buque somos mejores que lo requerido por la ley, entonces se nos da una reducción en la utilización de las
tarifas, en las primas, en los remolques. Entonces, ya hay ejemplos de que este tipo de enfoque sí funciona. Y solamente lo podemos tener por el medio de la cooperación internacional. Bueno, pero ¿cuál es el impacto para las nuevas industrias? Primero que todo, entonces tenemos que tener una planificación maestra regional. Debemos conocer y saber qué hacer, cuándo, dónde y cómo. Porque si somos una industria química, si tenemos una planta, entonces vamos a tener un problema, porque el control de la seguridad o de los riesgos industriales van a ser un problema. También desde el punto de vista de seguridad hay dos cosas completamente opuestas, una junto a la otra, entonces hay que pensar en la efectividad de nuestro control. También tenemos que tener un procedimiento para su preaceptación. Debemos seleccionar las compañías antes de permitir que estén en nuestra área. Debo confesar que también, si lo escribimos y decimos, bueno, esto es importante, si luego examinamos el mundo real, vamos a ver que entonces uno tiende a decirle a cualquier persona que es bienvenido porque tiene algún negocio, pero a lo mejor haya que trabajar en este aspecto. Todo el mundo tiene que trabajar en pro de la productividad. Esto es importante, pero tenemos que mirar por lo menos las siguientes condiciones, los requerimientos de seguridad. La historia de la compañía es algo muy importante. Por ejemplo, la infiltración. ¿Tienen un historial de criminalidad o están organizados de alguna forma, de tal forma que los delitos no se puedan infiltrar en su compañía? Bueno, ¿y qué ocurre con la parte financiera de esta compañía? ¿Cuál es su dinámica y su historia? ¿Cuál es su solvencia? Y tenemos un historial de inseguridad industrial. Tenemos historias de India, por ejemplo, una compañía que tenía un nuevo proceso, tenía una compañía en la ciudad y hubo un envenenamiento en la ciudad de Bombay. Entonces tenemos estos historiales, queremos que esto vuelva a ocurrir, entonces si cumplen con nuestras condiciones podríamos aceptarlos, de tal forma que no debemos rechazarlos de plano, sino poner condiciones. Bueno, ¿y qué pasa con las compañías ya existentes? Entonces debemos permitirlas dentro de un marco de tiempo para que crezcan y asuman los estándares que hemos determinado. Las ventajas para la industria entonces serán, obviamente, que habrá menos perturbaciones del proceso logístico. Los riesgos se van a conocer mejor y serán mejor controlados. Habrá un mejor